de la violencia, las víctimas a las cuales se honran hoy a partir de una actitud que reclama para el presente justicia y también un precedente que no vuelva a suceder a otra familia. Esta actitud valerosa no puede de ninguna manera desestimarse y ha sido el compromiso que mi gobierno tomó desde el inicio de la administración. Hubiese sido insensible reconocer la realidad que vivíamos en Juárez y en el estado, y era mejor no haber participado o haberse hecho un lado que no haber entrado con el compromiso de cambiar de fondo las cosas. Aquí lo dijo hace un momento Jorge Contreras Corneli. En 2010 los juarenses no veían institución capaz de enfrentar el reto de seguridad y llamaban lo que su imaginación les alcanzaba a dar. Eran los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, una fuerza supranacional que fuese capaz de enfrentar el reto de inseguridad que vivía esta región del mundo, esta región del país, porque no había institución a su óptica capaz de enfrentar ese reto. De ese tamaño eran las condiciones. Cuando asumo el gobierno, me encontré a los médicos protestando en las calles, el doctor Valenzuela al frente de ellos, cerradas una vocación económica que había particularmente detonado el desarrollo de esta región, cerrados o pintados los logotipos y los anuncios de las distintas oficinas en las que los médicos, los dentistas, ofertaban sus servicios a los juarenses y a quienes nos visitan de los Estados Unidos a este tipo de servicios. Camuflajeadas las negociaciones, las instalaciones de negocios para no ser víctimas de la extorsión, del secuestro o del robo. Con una facha, cada negocio de casa particular o de inactividad en la que se reducía la actividad económica solamente a aquellos